Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño a la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Un saludo fraternal para todos en este hermoso tiempo que Dios nos está concediendo vivir y en el cual Dios nos permite experimentar de su gracia, de su amor, de su bondad, de su infinita misericordia. Considerando el tema del profeta Amós, uno de los profetas menores llamados por nosotros en la Biblia, con un mensaje muy centrado, muy específico, muy concreto, al llamado a la justicia, al llamado a obrar bien en relación a su propio pueblo, en relación a aquellos que les rodeaban, aquellos que tenían la posibilidad de ser parte de ese maravilloso pueblo de Dios, pero que por alguna razón fueron perdiendo con el paso del tiempo la razón de ser de la palabra de Dios, la razón de ser del llamado de Dios, la razón de ser de el haber escogido Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, y haber comenzado a la formación de ese pueblo, que sería el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que le pertenecía a Dios. En el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de los años, quizá ellos fueron perdiendo la esencia de ser el pueblo de Dios. Recordamos que cuando Dios llamó a Abraham, una de las cosas que Dios dijo de Abraham es porque él enseñará a sus hijos después de él que guarden los caminos de Dios, que teman a Dios, que se guarden para Dios. El propósito del llamado de Abraham iba mucho más allá de la promesa de la bendición. Iba implícito en ese llamado el propósito de Dios para con esa nación que iban a ser, pero para con las demás naciones. ¿Cuál era ese propósito de Dios? Indudablemente que las naciones, a través de el pueblo que iba Dios a formar a partir de Abraham, a través de ese pueblo, las naciones conocieran a Dios, se volvieran a Dios. Cuando uno le da una mirada al pasado, uno se da cuenta de lo que sucedió en el huerto del Edén. Lo conocemos, lo hemos leído, pero las consecuencias de lo que sucedió allá en el huerto van a comenzar a manifestarse en los subsiguientes momentos de la humanidad. No solo fue lo que sucedió allá en el Edén, sino que eso trajo consecuencias en cuanto a la vida espiritual de aquellas primeras personas, pero también consecuencias en cuanto a la vida en comunidad de las personas. El resultado de lo que sucedió en el Edén casi que lo podemos ir viendo a través de toda la Biblia. El apóstol Pablo nos hace una descripción un poco más certera, más concreta, de las consecuencias del Edén en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Allí Pablo comienza a hacer una descripción de cómo Dios se dio a conocer, porque lo que de Dios les es conocido, Dios se lo manifestó. Dios no se quedó en el secreto, en la oscuridad. Dios se dio a conocer. Dios se manifestó. Y dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 8, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Allí Pablo comienza a utilizar unas palabras que nos llevan a pensar en aquellos primeros momentos. Por ejemplo, aquí dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo rechazo a la piedad, contra todo rechazo a lo que tiene que ver con la piedad. Y lo que tiene que ver con la piedad nos relaciona con Dios, nos relaciona con la bondad, con la misericordia, con la santidad, con la consagración, con todo lo que tiene que ver con lo que viene de Dios. Hablándole a Timoteo, el apóstol Pablo dice que grande es el misterio de la piedad y hace una descripción acerca de ese misterio de la piedad, concretamente diciéndole a Timoteo, escribiéndole a Timoteo, el apóstol Pablo le dice en el capítulo 3 de la primera carta, dice, esto te escribo, versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahora, hablando a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo habla de otro misterio. Es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, por medio del cual se manifestará aquel inicuo. Pero aquí Pablo está hablando de el misterio de la piedad. Y dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces dice aquí Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, no contra alguna impiedad, contra toda impiedad, contra todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, cuando hablamos del pecado que lo conocemos como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y hacemos un estudio de lo que el Señor Jesús dijo y por qué lo dijo, pues nos damos cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Cristo. Y ese realmente es el pecado imperdonable. Todo el que rechaza a Cristo, porque el Evangelio tiene dos caras. Hay una cara que dice el que en él cree no es condenado. Pero la otra cara del Evangelio dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, ni siquiera es que va a ser condenado. El hombre es salvo o es condenado cuando toma una decisión por Cristo. Algunos toman la decisión de creer en él, otros toman la decisión de rechazarlo. Y eso no es sencillamente una cuestión retórica, una cuestión de palabras. Eso es una cuestión de decisión personal y de decisión real. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree. Y el creer no es sencillamente una cuestión de sentimientos o de sentires, una cuestión de pensar, es una cuestión de decisión. Y cuando nosotros realmente decidimos creer, pues estamos tomando una decisión para el resto de nuestras vidas. Pero reitero, hay quienes deciden creer y hay quienes deciden no creer. Los que deciden rechazarlo. Los que deciden sencillamente no vamos a caminar con él. No le vamos a seguir. No nos identificamos con él. No lo reconocemos como nuestro Salvador. No lo reconocemos como nuestro Señor. No es Jesús la persona que mi alma necesita. No es Jesús lo que mi alma anhela. No es Jesús. Y entonces sencillamente hay un rechazo. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y la segunda declaración aquí en ese verso 18 es, y contra toda injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, el Consolador, a quien Él enviaría, haría tres cosas en el mundo: convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Pablo nos está hablando de una injusticia. ¿Y en qué consiste esa injusticia? En detener la verdad, en impedir la verdad. Si ustedes notaron, ahí en el encabezado de hoy, en el título de lo que estamos queriendo enseñar hoy a partir de estos días, hemos colocado allí ofertas. Y ya vamos a ver por qué. Y ya vamos a entender por qué. Ahora, aquí dice la Biblia que la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la verdad de Dios ha sido proclamada, ha sido enseñada, pero a través del tiempo ha habido una intencionalidad del hombre por detener la verdad. Y hay más deleite en la mentira que en la verdad. Y la gente se deleita más en lo falso que en lo verdadero. Y pareciera ser que la gente se ilusiona más en aquello vano, en aquello sin peso, que en lo que realmente tiene importancia y tiene solidez. Que detienen, y allá hablándole a la iglesia de Tesalónica, también el apóstol Pablo dice que como no quisieron creer a la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad. El asunto con Jesús no es una mera expresión religiosa, no es una mera cuestión cultural o cuestión que si se pudiera decir de entretenimiento. Lo que tiene que ver con Jesús es definitivo. Es que en Jesús Dios dio lo mejor del cielo por lo peor de la tierra. Dios nos entregó a su Hijo, nos entregó lo mejor del cielo para rescatar a lo peor de la tierra. Lo peor de la tierra en el sentido de condición humana, no en el sentido de la creación. Porque cuando hablamos del ser humano en el sentido de la creación, tenemos que reconocer lo que dice el salmista, que Dios lo hizo un poco menor que los ángeles, pero que lo coronó de gloria y de honra. Sin embargo, en su condición humana, en su desvarío, en su desvío, el hombre se hizo realmente un ser que ha llevado no solamente a su propia especie, sus propias generaciones, sino que ha afectado a toda la creación de Dios por su maldad. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Realmente Dios se dio a conocer. Y permítame decir algo que tal vez puede sonar un poquito complicado, pero tiene que ser. Quizá Adán y Eva, y especialmente Adán, conoció a Dios mucho mejor de lo que le conocemos nosotros hoy. Adán quizá pudo conocer a Dios de una manera más amplia, más real, más cercana, más profunda que lo que le conocemos nosotros hoy, que lo que realmente, que el conocimiento que tenemos nosotros hoy, porque Dios se reveló, Dios se manifestó, Dios se dio a conocer a Adán. Adán fue una persona que pudo conocer a Dios, que pudo, como dicen algunos por ahí, que pudo escuchar de cerca el latir del corazón del Creador. Y por eso dice aquí la Biblia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios, reitero, no se quedó en la oscuridad. Dios se manifestó, Dios se dio a conocer. Y no solamente allá en la antigüedad, Dios sigue dándose a conocer. Dios es un Dios que está abierto para ser conocido, para ser entendido, para poder ser alcanzado. De hecho, por ejemplo, en cuanto a la oración,
El que toma la iniciativa de la oración es Dios cuando dice y nos invita a orar, clama a mí, yo te responderé. Es Dios el que nos invita a acercarnos a Él. No solamente se dio a conocer, no solamente se da a conocer, sino que Él toma la iniciativa de buscar al hombre. Por sí mismo, el hombre no buscaría a Dios. Por sí mismo, el hombre nunca se interesaría en Dios. Por eso el apóstol Juan dice que nosotros le amamos a Él, pero le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es quien toma la iniciativa. Cuando el hombre peca contra Dios allá en el huerto, la actitud del hombre fue y sigue siendo la misma. Es ocultarse de Dios, esconderse de Dios. El hombre moderno hace exactamente lo mismo. Quiere esconderse de Dios, quiere ocultarse de Dios. Y quiere ocultarse de Dios buscando sus propios métodos, buscando incluso muchas veces la religión es un escondedero de Dios. Lo que hace es que el hombre encuentre un escondedero, como dice la Biblia, hablando acerca del avestruz, que es cruel, que pone los huevos donde cualquiera los puede pisotear. Pero se dice también del avestruz que en momentos de peligro, de zozobra, el avestruz busca un agujero donde meter su cabeza y deja todo su cuerpo al descubierto. Al tener su cabeza oculta, él tal vez, no sé si se pueda decir así, pero tiene la percepción de que está seguro. Muchas veces el ser humano también quiere ocultarse de Dios, buscando sus propios argumentos, buscando sus propias ideas. La gente tiene la imaginación que si ellos piensan de tal manera, entonces resolvieron el problema. Por ejemplo, el ateo piensa, si yo no creo en Dios, entonces Dios ya no existe, entonces ya no me voy a encontrar con Él, entonces ya me libré de mi responsabilidad, entonces no tengo a quien rendirle cuentas porque yo creo que Dios no existe. Sin embargo, Dios sigue existiendo. Usted enterró su cabeza en la arena, pero su realidad está todavía al descubierto. Otro piensa y se imagina que si él entiende algo de la manera como él lo entiende, entonces es así. Y entonces ya se libró de Dios. Incluso en esto deberíamos nosotros los creyentes tener cuidado. Y por eso Pablo dice que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Esto con relación a Dios, esto con relación a nuestra salvación. Esto no en relación a todo, no es que solamente debemos pensar en lo que está escrito y olvidarnos del mundo en el que vivimos. Me gustan las palabras de oración del Señor Jesús al Padre cuando ora por los suyos y le dice al Padre, estos están en el mundo, pero no son del mundo. No ruego que los quites del mundo, lo que ruego es que los guardes del mal. Eso es lo que el Señor ruega al Padre que haga con los que son de Él, de Jesús, con usted y conmigo. No que el Señor nos quite del mundo, sino que estando aquí en el mundo, seamos librados del mal. Líbranos del mal. Es la petición que debemos hacer a nuestro Dios. Porque estando aquí, como alguien le preguntó a un anciano pastor, ¿por qué si hace más de 2000 años que el Señor prometió volver? Y prometió levantar a su iglesia, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no nos ha llevado? ¿Por qué el Señor no nos ha llevado al cielo?, le pregunta. Y la respuesta de aquel anciano pastor es, porque en el cielo no hay nadie a quien evangelizar. Y es una gran verdad. ¿Sabe por qué estamos aquí todavía? Porque aquí todavía hay gente que alcanzar. Porque tenemos que ser conscientes que estamos viviendo en un mundo de tinieblas. Y somos llamados a ser luz, porque estamos viviendo en un mundo de gente perdida y tenemos que traer esperanza de salvación, porque estamos viviendo en un mundo que va de espaldas a Dios y nosotros vamos caminando hacia Dios, si es que de verdad usted y yo tenemos a Cristo
en el alma y en el corazón. Y sé que sí, por la fe y por la enseñanza de la bendita palabra de Dios. De tal manera que allí en el huerto se dio una situación muy lamentable que hundió a la humanidad entera en la condición en la que estamos hoy. Pero allí hubo una oferta. Allí en el huerto del Edén hubo una oferta. Y más adelante volvió a haber una oferta. Y las ofertas muchas veces desvían la sensatez de las personas. ¿Cuántos hemos caído en una oferta que parecía buena, que parecía agradable, pero que trajo consecuencias tristes y lamentables? Mañana, si el Señor lo permite, continuaremos tocando este tema y hablando un poco acerca de nuestra propia realidad y de lo que todavía Dios está haciendo a favor nuestro en la persona maravillosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que cada día usted y yo seamos mejores personas, mejores cristianos, mejores siervos, mejores en toda nuestra manera de vivir. Bendiciones.